Estamos de regreso en esta tercera parte del programa del día de ahora de la tertulia de fondo. Les recuerdo que tenemos nuestras redes sociales para que nos escriban, nos dejen algún mensaje, algún saludo, que se lo haremos llegar a Yolanda en su momento, que son Fondo Radio o Marcelo Velázquez Oficial en Facebook y también el Facebook de Yolanda, que es Yolanda Zamora, que es el que dice que ella prefiere que la busquen ahí porque también tiene Twitter, pero que los monólogos tan chiquititos no le gustan. Pero a ver, Yolanda, estábamos entonces en que luego viene la parte del oficio, que lo que entiendo de la parte del oficio es cuando ya tienes un escrito que a lo mejor tú pusiste tu primera comunión, la historia de tu primera comunión, pero luego la conviertes como en algo, o sea, tú dices, esta historia es muy personal, es mi primera comunión, pero yo no quiero que la gente vaya a mi primera comunión en un cuento, sino quiero que vayan a una primera comunión, a un encuentro con lo divino o a una festividad infantil o a una ilusión, lo que tú quieras. Y es donde entra la parte del trabajo de oficio. Eso es más o menos lo que... Bueno, yo haría un pequeño matiz, Marcelo. El oficio es el buen manejo de la palabra, es decir, Ok. el uso correcto del lenguaje, ¿sí? De tu campo semántico bien elegido. El oficio es a quién quiero de narrador. Puede haber una actividad, la niña lo puede narrar, el padre lo puede narrar, el público lo puede narrar. O sea, todo eso forma parte del oficio. La creación es el plus de aquello, de la realidad, porque se parte de una realidad, y la creación es lo que tiene que ver con el imaginario poético, con tu capacidad de ficcionar. Eso es lo que significa. O sea, el oficio es el uso Ok. correcto propio del lenguaje, de tu elemento, tus herramientas para comunicar. Y ya la creación como tal es un reto enorme, eso de lo cual yo hablaba. ¿Cómo se cuela esa grieta por dónde? ¿Qué quieres ficcionar? ¿Qué quieres agregar? ¿Qué puedes mirar tú que los demás no miren en la realidad? ¿Me explico? Es esta sensibilidad, ese don que tiene un escritor para ser escritor. Exactamente, de acuerdo. Le voy a pasar el micrófono a Carlos porque Carlos te quería Por también favor, preguntar. claro. Bueno, yo quiero preguntar porque he conocido muchas personas o he escuchado muchas veces que personas dicen, pues es que hoy no me pasó nada interesante en el día y después de leer, en este caso, Cada agosto, La pila moderna, Sí. es como que alguien haga un cuento que a ti te pueda que te puede interesar o que te pueda atrapar de tender una Ujú. ropa o algo así, que es algo así como tan del diario, es Sí. como cómo puedes lograr hacer un cuento de algo así como tan simple o de tan lo cotidiano y cuando hay gente que le tiene que pasar algo extraordinario para que sea Ujú. algo que sea, que sea Que pues valga la pena que ser valga la contado. pena Sí. recordar. Excelente, me encanta que hayas observado esto, me encanta. Y lo acabas de decir, hay personas que necesitan algo extraordinario para poder narrarlo y hay artistas de la pluma, escritores, que de lo más sencillo hacen algo extraordinario. En efecto, necesitar un gran motivo, pues francamente es algo que no buscaría yo jamás. Por decirte, en la mañana ahora con la pandemia, cuando hemos estado en el encierro y yo miro por la ventana, de pronto hay una conguita que está piando y eso lo hace todos los días. De ahí surge un cuento. O la bugambilia que de pronto mira asombrada lo que está pasando, o el afilador que pasa por la casa. En fin, justamente lo dijiste muy bien. El arte de un escritor, y hay poetas que se nutren de lo cotidiano más sencillo, de la sopa de arroz, de un arbolito que está creciendo en tu prado, de una mariposa que se metió despistada a la sala y que no hallaba cómo salir. Exactamente eso que tú has dicho, Carlos, es cierto. ¿Y de qué depende? De la mirada del escritor. Hay personas que pueden mirar cosas fantásticas a su alrededor y no las ven
porque no han desarrollado la sensibilidad de ver lo maravilloso de lo cotidiano. Y cuando has vivido todo el tiempo, alerta a lo que pasa a tu alrededor, alerta con ilusión de lo que ocurre a tu alrededor, entonces sabes que no hay hechos sencillos. Lo cotidiano es sumamente enriquecedor para escribir. El tema que tú me digas, puedes desarrollar algo maravilloso con la capacidad de mirar a tu alrededor. De eso dependería, Carlos. Y yo creo que no es solamente o sea, no es solamente cómo lo miras, creo que es una forma de ser, sino cómo lo vives. Es decir, Sí, no necesita, quizá estamos como esperando, o volviendo al mismo ejemplo, o sea, como dejar de esperar que nos pasen grandes cosas en la vida, cuando exacto, lo que tienes delante es la vida. Y lo tienes exactamente. todo, y quizá, o sea, que no te lo pierdas, o sea, no te pierdas lo que está pasando. Vaya, o sea, si es Sí, una flor, el fruto, el brote en tu composta, etcétera, qué sé yo, ¿no? Pero es como una forma de ser. exacto. Me encanta que hayan notado estos aspectos. Yo recuerdo cuando pasaba en Cada Gozo la Pila Moderna está narrado, el zapatero todos los días por mi casa cuando yo era niña. Y de pronto yo oía el zapatero y me asomaba y veía la jacaranda, el árbol de la jacaranda en la banqueta, que hacía una alfombra azul, lila en la banqueta, y luego llegaba el zapatero y se sentaba bajo la jacaranda. Esto ocurría todos los días, no tenía nada de extraordinario. Pero de pronto, cuando empiezas a ver y a sentir y a armonizar con ese entorno, dices, ¿cómo quisiera compartirlo con alguien más? Y es una estampa y entonces la escribes. Por eso es tan interesante la pregunta de Carlitos. Carlos ha visto cómo de lo cotidiano surge toda una forma de narrar. Y tiene que ver con la sencillez también. Y lo que tú decías, uno de los problemas de la actualidad es que los seres humanos hemos perdido el azoro. Qué bonita palabra, el azoro. Cuando la vida cada día te asombra, te azora la vida. Pero cuando vas sin mirar, sin darte cuenta de lo que estás viviendo, qué triste. Por eso bien dices en este momento, Vero, ahí está la vida. Basta con el milagro de la vida. ¿Tú crees que en algún momento, ante la situación que nos encontramos, no sé, quizá un poco cuando conversas o cuando te topas con que cada vez los jóvenes utilizamos o utilizan menos palabras para comunicarse, quizá Grave. cuando escribes un texto es más basado en imágenes, más que la búsqueda de buscar una expresión que abarque esto que quieres comunicar, o que se limita a cierta cantidad de palabras. ¿Tú crees que en algún momento en estas nuevas generaciones esta capacidad de comunicar Sí, vaya decreciendo? yo creo, Vero y amigos, creo que se ha empobrecido el uso del lenguaje. El lenguaje está ahí, pero cada vez usamos menos palabras. Hasta se abrevian en la pantalla o en el celular las palabras para que sea más vertiginoso y el mensaje más rápido. Sí creo que se ha empobrecido y que difícilmente se leen textos largos. Claro que los jóvenes leen todos los días en la pantalla de su celular, pero seguir una narrativa, una idea, desarrollarla más larga, sí percibo que se empobrece el idioma en aras del homo videns, es decir, homo videns, la pantalla, la imagen, pero se les olvida que la palabra dice más que la imagen. Hay una frase que es lugar común que dice, una imagen dice más que 1000 palabras. Falso. Yo siempre pongo el ejemplo, perdón, de la radio. Si yo en este momento pongo en la pantalla una mesa y me escuchan 100,000 personas, las 100,000 personas van a ver la misma mesa. Pero si yo digo en la radio, mesa, imagine cada quien su mesa. Habrá mesas chiquitas, mesas grandes, de madera, de fierro, de cristal. Entonces, cada uno tiene su propia mesa. Imagínate describirla, descríbanla, pónganla en palabras. Serán
1000 imágenes diferentes donde juegas con tu lenguaje. ¿Cómo describo mi mesa? Ensáyenlo y verán qué riqueza hay en una imagen que es tuya, que la hiciste tuya, que la aprehendiste de la realidad y la compartes convocando a la imaginación de quien te escucha también. Desafortunadamente, los medios han empobrecido un poco. No, ellos no. Los medios son herramientas y son magníficas. Aquí estamos dialogando a pesar de todo. Pero sí me parece que tendría que fomentarse más la lectura y la capacidad de ordenar con palabras tus propias ideas, tu vocación, tus ideales, tus sentimientos. Ponle palabras. No mandes una rosa nada más en la imagen y te amo. Bueno, qué bien, qué maravilla. Ahora dímelo. Ese es mi punto de vista. Habrá quien pueda disentir y lo respeto, pero desde mi punto de vista nada suple a la maravilla de la palabra y escrita y oral. Lucy, te regreso el micrófono a ti que en este no has participado. Bueno, de todas maneras me estoy enriqueciendo con todo lo que escucho de parte de ustedes, de parte de Yolanda. Y sí, me vienen muchas preguntas. La verdad, ya no sé ni priorizar cuál le pregunto primero, cuál después, porque hay mucho. Tú deja que fluya. Bueno, estoy viendo cómo nos está diciendo Yolanda que a partir de algo cotidiano puede surgir lo extraordinario y que no nos esperemos a que nos pasen esas cosas grandilocuentes, porque a lo mejor nos quedamos esperando y dejamos pasar la vida de lado sin darnos cuenta. Claro, Lucy, claro. Ajá. Ahí está el personaje de Enrique, de La Última Llovizna. Hay una parte donde él dice, me di cuenta de que el milagro no es algo extraordinario de una vida ordinaria, sino algo ordinario de una vida extraordinaria. ¿Qué quiere decir? Que depende de ti, de tu vida. Tú haces de tu vida y de lo cotidiano algo extraordinario. Sí, exactamente, me venía esa imagen del libro, de esa, digamos, filosofía de Enrique, que al último pues trata de rescatar algo de su vida, hacerlo que valiera la pena. Y pues, bueno, de esa parte quiero dejarla porque no quiero dejar de preguntarte también algo. En el libro de Cada Agosto, ¿Sí? me viene a la mente el pasaje de la vendedora de plantas, con esas cuestiones de lo simple, de lo cotidiano, Ay, sí. de lo que te vas alimentando. Entonces es un pasaje que me parece extraordinariamente hermoso como lo narras. Va pasando una vendedora de plantas, la mamá de Huicho, en este caso, está esperándola y se sienta a platicar. La vendedora de plantas le ofrece un vaso de agua, empiezan a platicar, empiezan a hacerlo siendo ellas tan diferentes, hablar de mujer a mujer. Ahí Claro. la rosa no es la esencia. Están hablando dos personas iguales, diferentes de afuera e iguales por adentro. Entonces es un pasaje que a mí me parece extraordinario, pero ¿qué es lo que lo hace extraordinario? Como tú dices, Yolanda, es ese enfoque, esa vista que tú la pones en ese relato a través de la mirada de la mamá de Huicho, que incluso este tema lo lleva más allá, porque creo que desemboca en un tema filosófico. Sí, sí, fíjate, Lucy, qué bonito que te hayas fijado en esto. ¿Sí te diste cuenta de que es una bilogía? O sea, son dos cuentos relacionados. Sí. El primero, ciertamente esto que nos narras, los alcatraces de una indígena que pasaba todos los días por mi casa. Yo la veía siendo chiquita. Y mi madre bajaba y le compraba unos alcatraces, unas flores. Y bajaba la indígena con su mantel de cuadritos, un mandil de cuadritos y su gran cesta de flores. Y dialogaba con mi madre. Y tú veías
a una mujer indígena sentada en la banqueta junto a una señora de muy urbana, muy de ciudad, y las veías platicar juntas y tomarse un vaso de agua de horchata o de chía. Y ella le regala unas semillas y le dice, la indígena le dice, para que cultives tu muerte. Ahí se termina el cuento, pero luego vendrá la parte en donde ella cultiva, siembra las semillas y crecen maravilloso como flores azules, como una planta trepadora. Y entonces es la indígena la que le entrega su cosmovisión mítico-mágica de nuestros pueblos indígenas. Es maravilloso. Nuestros pueblos indígenas mantienen, muchos de ellos, la cosmovisión mítico-mágica. Y ese diálogo de dos mujeres iguales, que son amigas, que se han domesticado, diría Saint-Exupéry del principio, verse constantemente, trasciende hasta llegar a la contemplación de la muerte, que tú mismo vas preparando con amor, sembrando lo mejor de ti mismo. Entonces, sí, son cuentos aparentemente muy sencillos, pero que basta hurgar un poquito en la tierra mojada para que sientas el olor de algo más, de una trascendencia que como lector puedes recibir o no, depende mucho de ti. A veces se vuelve a leer y entonces dice uno, ¡ay, no había notado esto! Uno crece y los libros crecen conforme uno avanza en madurez. Eso es cierto también. Qué bonito que te hayas referido a ese cuento que es uno de mis favoritos. Sí, también el mío me encantó muchísimo. Creo que Vero también lo comentamos en la vez que estábamos comentando el libro, surgió ese como uno de nuestros predilectos, yo creo, y me encantó pues ese trasfondo de filosofía que tú siempre tratas de como de impregnar de una manera muy fina. Eso me encantó. Sí, trato, y esto es una preocupación muy constante mía, trato de compartir qué pienso yo de la vida. Fíjate que voy a citar un poquito. Cortázar habla de 3 etapas del escritor. La primera etapa estética es la belleza del lenguaje por el lenguaje, literatura por literatura, lo más original, incluso experimental. Pero viene una segunda etapa que le llama Cortázar metafísica, en donde te preguntas justamente por la vida y por la muerte. ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay en el otro que te une? ¿No? Entonces entras a un segundo nivel. Y Cortázar hablará de la etapa histórica, que tiene que ver con tu compromiso con la circunstancia que vivimos. Quiero pensar en Enrique, por ejemplo, en la última llovizna, que él va caminando y es capaz de dar cuenta de esa ciudad y de ver cómo ha sido destruida, por ejemplo, la escuela de música. Esto entra ya en la etapa histórica, ¿me explico? No que sea novela histórica, sino que entra en la etapa histórica en donde el escritor hace referencia al entorno que vive y críticamente, como es en este caso de la última llovizna. Yo intenté cubrir estas 3 etapas, lo intenté ya, eso es parte del oficio, más allá de la inspiración o la anécdota, viene el oficio que dices, ¿de qué manera enriquezco yo este texto yendo más allá de mí? Pasando de la etapa estética a la etapa metafísica, con reflexiones de filosofía un poco accesibles, por supuesto, y también la etapa histórica. Entonces, sí, tienes razón, siempre hay una parte en la que el escritor comparte no solo su visión personalizada, sino que va más allá al rostro del otro y luego al nivel societario, a la comunidad. Entonces, por eso está dedicada la última llovizna a quienes lo vivimos, o sea, a muchísima gente que vivió esa Guadalajara que se nos ha ido de las manos como la misma llovizna. Así es, Lucy. Pues vamos a dejar ahorita este segmento en este lugar. Voy a dejar a Lucy en suspenso y vamos a ir a corte y regresamos.